Hola, bienvenido nuevamente a una ayudantía. En esta ayudantía vamos a ver bonos. Entonces, comencemos con la pregunta 1. Nos dice, el alivio cuantitativo es una herramienta no convencional de política monetaria que consiste en la compra de bonos soberanos en el mercado por parte de los emisores de estos, especialmente los bancos centrales. Esta práctica, luego de la crisis subprime, la han llevado a cabo sostenidamente la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, y el Banco Central de Europa. A partir de lo anterior, responden las siguientes preguntas. ¿Qué efectos debería haber producido el alivio cuantitativo de las siguientes variables macroeconómicas: consumo e inversión? Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el alivio cuantitativo, el Banco Central pasa a comprar sus propios bonos, ¿ya? Entonces, tenemos una mayor compra de bonos. Y si nos regimos bajo la ley de la oferta y la demanda, cuando algo empieza a aumentar su demanda, se empieza a consumir más, el precio de este empieza a aumentar. Por lo tanto, la mayor compra de bonos conlleva a que los precios de los bonos suban, ¿ya? ¿Qué conlleva que los precios de los bonos suban? ¿Ya? Que tiene una relación inversa con las tasas de interés. O sea, si el precio de un bono sube, la tasa de interés baja. Si el precio de un bono baja, la tasa de interés sube, ¿ya? Entonces, que el aumento de los precios de los bonos conllevaría a una reducción en las tasas de interés, ¿ya? ¿Qué conllevaría, qué influiría en la baja en las tasas de interés como en el consumo de la inversión? Que a las personas, al bajar las tasas de interés, se le hace más costoso ahorrar, ¿ya? Deciden no ahorrar y dedicarse a consumir o a invertir, ya que les sale más rentable. Por lo tanto, aumentaría su consumo e inversión. Y eso conllevaría el alivio cuantitativo que nos refiere la pregunta 1. La pregunta 2 nos dice, ¿por qué en la actualidad tanto el Banco Central de Europa y la Fed en Estados Unidos querrían salir a comprar sus propios bonos en el mercado? ¿Qué efectos en la política monetaria se produce bajo este alivio cuantitativo? Ya, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que produce una baja en las tasas de interés, ¿no es cierto? Que conllevaría a que las personas consuman más, ¿ya? Y esto ayudaría a reactivar la economía. Entonces, lo que estaríamos hablando sería una inyección de liquidez a la economía con la compra de estos bonos, ¿ya? La pregunta C nos dice, ¿qué debería pasar con el precio de los bonos de las compañías que emitieron bonos corporativos antes de ejecutarse este alivio cuantitativo? ¿Por qué? Ya vimos que si baja la tasa de interés, el precio debería aumentar, ¿no es cierto? Entonces los precios de estos bonos deberían subir, ya que tienen una relación inversa, como se puede ver en la fórmula del precio del bono, que es el valor presente de los flujos de este bono, o sea, los cupones. Entonces, si baja, va a subir el precio. Si sube, baja el precio. Entonces deberían subir el precio de los bonos que se emitieron antes. Por último, nos dice, finalmente, ¿qué efectos debería tener el alivio cuantitativo en el precio de las acciones de la compañía con acciones emitidas en los países donde se aplica esta medida? ¿Por qué? Entonces, ya vimos que hay una mayor demanda de bonos y esto provoca que aumenten los precios y bajen las tasas de interés, ¿no es cierto? Entonces, los bonos están más caros. Por lo tanto, si los bonos están más caros y yo quiero invertir, invierto en acciones, ¿ya? Que están más baratas en comparación a los bonos. ¿Y qué pasa cuando yo empiezo a ver que la acción está más barata y empiezo a invertir en ellas? Como vimos que al igual que los bonos, el precio de estas van a empezar a aumentar por la ley de la oferta y la demanda. Por lo tanto, el precio de las acciones van a subir. Y ahí estaría lista la primera parte de la ayudantía. Ya, continuemos con la segunda parte de la ayudantía, que es un ejercicio de desarrollo. Entonces nos dice, Supermercados, el último en la fila LTDA, está pensando en iniciar una agresiva campaña de expansión regional, para lo cual necesita emitir un bono con un valor carátula de 400 millones. Entonces, ese va a ser el precio de nuestro bono. La complejidad del negocio y la incesante competencia que sufrirá lo ha llevado a diseñar un bono de características muy especiales para hacerlo atractivo a un nicho específico de clientes que está dispuesto a pagar más por él, lo que se conoce en los mercados financieros como efecto clientela. La cadena supermercadista pagará cupones anuales de 15 millones durante los primeros 2 años desde la emisión, para luego no pagar cupón alguno el año 3 y el año 4. Luego de esto pagará 2 cupones anuales iguales, tipo hipotecario, con los cuales reducirá el 50% del saldo insoluto, para amortizar finalmente la mitad
la mitad del 50% restante en cada uno de los últimos 2 cupones anuales. Dado el número de cupones, el plazo del bono será de 8 años y devengará una tasa de interés de 2,9% aprox efectiva semestral. ¿Ya? Entonces nos pide preparar la tabla de desarrollo y amortización con la tasa de cupón. Lo primero que tenemos que notar es que nuestra tasa de interés está semestral y nuestros flujos están anuales. Por lo tanto, debemos cambiarla con la fórmula de cambio de tasa. Entonces tenemos que 1 más la tasa, que es 2,956,3%, elevado a 2, ya que un año tiene 2 semestres, menos 1, nos da que una tasa efectiva anual del 6%. Entonces, comencemos con nuestro desarrollo de nuestra tabla. Entonces ya sabemos que el saldo insoluto inicial son 400 millones, ¿ya? Que nuestro interés es el saldo insoluto inicial por nuestra tasa de interés, que son el 6%, que la vamos a dejar estable, ya que el interés se lo vamos a dejar linkeado para abajo. El cupón sabemos que los 2 primeros años son 15 millones. Y que nuestra amortización es cupón menos interés, que en este caso nos va a quedar negativo, lo que va a provocar que nuestro saldo insoluto final quede mayor a nuestro saldo insoluto inicial, ya que es amortización, es el saldo insoluto inicial menos la amortización, que como está negativo, se le va a sumar. Entonces vamos a tirar para abajo, lo mismo ocurre con la amortización. Y el saldo inicial del segundo periodo sería el final del primer periodo. Entonces también lo vamos a dejar linkeado para que se nos rellene la tabla. Ya, entonces ahora vamos rellenando los cupones. Nos decía, el año 3 y 4, o sea, estos 2 periodos, no paga cupones, ¿no? Entonces es 0. Luego esto pagará 2 cupones anuales iguales, de capital más interés tipo hipotecario, con los cuales reducirá el 50% del saldo insoluto. Entonces, no sabemos cuánto va a pagar acá, pero sí sabemos que el pago de esto va a provocar que el periodo 7, el saldo insoluto inicial, sea la mitad de lo que era el periodo 5. Entonces sería los 470 millones dividido en 2. Entonces nos quedaría en 235 millones. ¿Ya? Para amortizar finalmente la mitad del 50% restante en cada uno de los últimos 2 cupones anuales, 25% de capital por año. Entonces todavía no sabemos cuántos son los cupones, pero sí nos decía que de este 50% que ya calculamos, la mitad de eso se va a pagar en los últimos serían el valor de las últimas 2 amortizaciones. Entonces, la amortización del periodo 7 sería la mitad de 235 y lo mismo ocurre con la amortización del periodo 8. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos la amortización, podemos calcular el cupón, ya que la amortización es cupón menos interés. Entonces, como tenemos el interés, tenemos el cupón. Entonces, si sumamos la amortización más el interés, nos da los cupones en los últimos 2 periodos. Entonces, únicamente nos estaría faltando los cupones del periodo 5 y 6, que se pueden sacar simplemente despejando la cuota en el valor presente de los flujos que nos quedaban, igualándolo al saldo inicial del periodo 5. Entonces, si despejamos C, en esta ecuación nos quedaría que nuestra cuota sería de 142.359.871, que iría acá. Y con eso estaría la letra A. Después nos dice la letra B. Si la tasa de interés de mercado al momento de colocación fuese el 5% efectiva por año, ¿cuánto sería el premio o el descuento respecto al valor par? Entonces nos está preguntando cuánto sería el valor del bono si es que nuestra tasa fuera del 5%. Podemos hacerlo con esta ecuación, que es traer cada uno de los flujos a valor presente manualmente, calculándolo cada uno, o ya que estamos en Excel, podemos ocupar la fórmula de BNA, que nos hace exactamente esto de una manera más sencilla. Entonces, primero nos pregunta, ¿cuánto es nuestra tasa? Nos decía la letra B que era del 5%. Y después nos pregunta cuáles son nuestros flujos, que son nuestros cupones. Entonces, los marcamos. Y nos da que si la tasa fuese el 5%, el precio del bono sería de 423 millones aproximadamente.
23 millones más a lo que teníamos de 400 millones. O la otra opción sería traer cada uno de estos y después sumarlo. Debería dar el mismo resultado. Entonces, pues nos dice la letra C. Calcule la duración de Maculay del bono previo a su venta. O sea, no asumiendo el 5%. ¿Ya? Entonces, la duración de Maculay es la suma de los valores presentes de los cupones por el periodo partido el precio, que sería 400 millones. Aquí les dejé que la duración de un bono es distinta a su madurez, ya que la duración del bono sirve como una medida de sensibilidad de movimientos del precio ante movimiento del rendimiento del bono, o sea, la tasa de mercado. A mayor duración, mayor es el movimiento en el precio del bono ante un movimiento pequeño en la tasa de interés, que es distinta a la madurez, que es el momento en que expira la deuda y se devuelve el capital. Entonces, para calcular la duración de Maculay, entonces traemos a valor presente los cupones. Entonces, tomamos los 15 millones y lo dividimos por 1 más la tasa, que era 6%, elevado a el periodo, ya que así lo puedo dejar linkeado hacia abajo. Entonces, aquí tenemos el valor presente de cada cupón. Luego, ¿qué más nos decía? El valor presente de los cupones por el periodo. Entonces, tenemos, primero sería los 14 millones por 1, después serían los 13 millones por 2, y así, hacia abajo. Entonces, ahora que tenemos esto, podemos calcular la duración de Maculay teniendo la suma de estos valores dividido por los 400 millones, que era el precio del bono, dándonos que la duración de Maculay son 6,03 años. Y por último, la letra D nos dice, de acuerdo con la duración modificada, ¿cuál debiera ser el valor de venta del bono si la tasa de mercado efectiva cuatrimestral es de 0,2% mayor a la tasa inicial? Entonces, aquí les dejé la fórmula. Nos dice que tenemos que verlo con la duración modificada, que la fórmula es la duración de Maculay partido en 1 más la tasa. Entonces, la duración de Maculay ya la tenemos, que es 6,03. Luego, la duración modificada sería la duración de Maculay dividido 1 más 6%, dándonos 5,69. ¿Ya? Entonces, nos está preguntando cuánto es el precio que va a tener, pero para saber el precio necesitamos saber cuánto va a variar. Entonces, eso se puede ver con el cambio porcentual, que es la duración modificada por la tasa inicial menos la final. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya tenemos la duración modificada que la acabamos de calcular, pero no tenemos cuánto era la tasa inicial o la final. Solo nos dice que la tasa final fue 0,2% mayor a la tasa inicial. Por lo tanto, tenemos cuánto va a ser la diferencia, ya que sabemos cuánto mayor es. Nos están dando esta diferencia ya. Y como nos están diciendo que era la tasa final, era mayor a la tasa inicial, esto va a quedar negativo. ¿Ya? Entonces nos están diciendo que esta variación era de 0,2% cuatrimestral. Y nuestros datos están anuales, por lo tanto hay que transformar esta duración cuatrimestral con la fórmula de cambio de tasa. Entonces tenemos 1 más la tasa, que sería 0,2%, todo esto elevado a 3, ya que un año tiene 3 cuatrimestres, menos 1. Entonces nos da una variación de tasa de 0,6%, que debería ser negativa, ya que esta variación es negativa, porque nos decían que era mayor la tasa final. ¿Ya? Entonces, ahora podemos calcular el cambio porcentual, que sería la duración modificada, los 5,69, por el menos 0,6%, que es la variación. Entonces tenemos que el precio subió un cambio porcentual de menos 3,41%. Con esto podemos calcular el precio final con el precio inicial, que sería los 400 millones, por 1 más esta tasa, dándonos que el precio bajó hasta los 386 millones aproximadamente. Y con eso estaría terminada la ayudantía.